Buenas tardes, jóvenes. El tema de hoy es 1.2.a, evaluación de funciones. Estamos en la unidad 1, funciones, límites y continuidad. Evaluar una función. Es el proceso de hallar el valor de la función cuando se le asigna un valor a la variable independiente, es decir, a x. Y para hallarlo, se debe de sustituir el valor asignado a x en la función y simplificar a la mínima expresión. Ejemplo 1. Si a la función f de x es igual a 2 menos x menos 2x al cuadrado. Hallar el valor de la función cuando tenemos inciso A, x es igual a menos 3. Para empezar, recuerden que del video anterior, una función en su expresión analítica la podemos expresar como f de x es igual a y toda la ecuación. Recuerden que y es igual a f de x. Entonces, de ahora en adelante, en lugar de y, vamos a escribir siempre f de x. E incluso en las gráficas, en el eje y, vamos a estar escribiendo f de x, que va a ser el nombre del eje. Ahora bien, como dice aquí, es el proceso de hallar el valor de la función cuando le vamos a asignar un valor a x. En este caso le voy a asignar el valor de menos 3. Y para hallarlo hay que sustituir ese menos 3 en todas las x de la función. Entonces aquí expresamos f de menos 3. Al escribir, en lugar de x pongo menos 3, ya estoy indicando que a x le estoy asignando el valor de menos 3. Por eso es f de menos 3 es igual, y sustituyendo en todas las x me queda 2 menos menos 3 menos 2 que multiplica menos 3 al cuadrado. Ojo, aquí estoy sustituyendo un número negativo. El mayor error que he encontrado es que ese menos 3 al elevarlo al cuadrado siempre el menos me lo dejan fuera, y no es así. Ese negativo también se tiene que elevar al cuadrado, ¿sale? Si la potencia fuera impar no hay problema porque nos va a dar igual negativo, pero cuando es par, ahí sí no. Siempre tienen que elevar también ese signo al cuadrado. De esta manera tenemos que f de menos 3 es igual a 2 más 3, ley de signos, y menos 3 al cuadrado es 9, por menos 2, menos 18. De esta manera, 2 más 3 menos 18 es igual a menos 13. Observen que este menos 13 podemos interpretarlo de la siguiente manera. El valor de la función f, que esa es mi función, es menos 13 cuando le asigno el valor a x de menos 3. ¿Sale? Entonces la función es f de x es igual a 2 menos x menos 2x al cuadrado. Pero el valor de la función, en este caso es menos 13, si le asigno el valor a x a menos 3. Ahora, inciso B, f de 1 medio. Eso significa que le voy a asignar el valor de x de 1 medio. Ahora bien, sustituyéndolo, f de 1 medio va a ser igual. Es un medio, recuerden, significa que voy a sustituir en todas las x de la ecuación a un medio. Entonces 2 menos 1 medio menos 2 por menos 1 medio al cuadrado. Entonces, reduciendo, 2 menos 1 medio es 3 medios. Y 1 medio al cuadrado es un cuarto. Multiplicado por menos 2 nos da menos 1 medio. De tal forma que 3 medios menos 1 medio es 1. De esta manera ese 1 lo podemos interpretar como el valor de la función f cuando x es igual a 1 medio, esto es 1. E inciso C, 3 por f de 0. Esto significa que el valor de la función evaluada en 0 lo vamos a multiplicar por 3. Entonces tenemos 3 corchete, y ahí es donde estamos evaluando la función en 0. 2 menos 0 menos 2 por 0 al cuadrado. Esto nos queda 3 por 2. Ese 2 es el valor de la función cuando x es igual a 0. Pero dado que ese valor de la función f de 0 está afectado por el 3 que lo multiplica, entonces voy a multiplicar 3 por 2, de tal manera que 3 por f de 0 es igual a 6. Ejemplo 2. Dada la siguiente gráfica de función, determinar el valor de la función de cada inciso. Escala del plano cartesiano 1.1. Tenemos esta grafiquita. Aquí recuerden, les había comentado que ahora en el eje Y ya no vamos a poner Y sino f de x, pero recuerden que es lo mismo. Ahorita la estamos viendo como una variable dependiente, y recuerden que f de x se lee como Y está en función de o depende de x. Entonces,
Iniciamos con inciso B. Me piden f de menos 4. Me piden hallar el valor de la función en la gráfica cuando x vale menos 4. Si aquí ubicamos en la gráfica x menos 4, ¿sale? Trazamos una recta vertical hacia donde está el punto naranja. Marcamos nuestro puntito. Y después de este puntito vemos hacia dónde se dirige en Y. Y aquí está marcado en verde, que es en 4. De esta manera, f de menos 4 es igual a 4. Y aquí está. ¿Sale? Bien. Ahora, inciso A. F de menos 6. Esto es igual a. Localizamos x igual a menos 6, que está en el primer punto naranja de izquierda a derecha. Tenemos ahí nuestro puntito, segundo punto verde. Y tenemos que f de menos 6 es 0. ¿Sale? Ya que se encuentra sobre el eje x. Inciso C. F de 0. Si ubicamos aquí el puntito está en el origen. Por lo tanto, el valor de la función va a ser 0. Después, inciso D, f de 3. Ubicamos x igual a 3 en la gráfica, trazamos la recta que va hacia el puntito naranja, que ya es verde, y después en Y vemos que es 3. Y finalmente, aquí en inciso E, me piden f de 13 medios. Aquí más o menos va a ser al tanteo, y aquí tenemos 13 medios. Bajando donde está el puntito, donde está la curva, ahí tenemos nuestro punto verde, y después en Y vemos que va a ser menos 3. De esta manera podemos encontrar los valores de las funciones dentro de una gráfica. Créanme que esto, a pesar de que se ve sencillo, posteriormente cuando trabajemos gráficas y les pida esos valores que los ubiquemos, se les va a complicar un poquito. Por eso es que le estoy poniendo este ejemplo de la gráfica. Ejemplo 4. Sea la función f de x es igual a la raíz de 4 menos x, determinar el valor de la función de cada inciso. Inciso A, f de menos 12. Lo mismo, sustituimos en todas las x el menos 12. Entonces la raíz de 4 menos 12, esto es igual a 4 menos 12, que es 16. Entonces la raíz de 16 y f de menos 12 es 4. Igual se puede interpretar como el valor de la función es 4 cuando x es igual a menos 12. Inciso E, f de 4 menos x. Ahora ese 4 menos x vamos a sustituirlo en todas las x de mi función. Entonces f de 4 de menos x es igual a la raíz de 4 menos, paréntesis, 4 menos x. Quitando paréntesis nos queda 4 menos por menos da más x. Y 4 menos 4 es 0, entonces f de 4 menos x es igual a la raíz de x. E inciso C, f de 4x menos x al cuadrado. Significa que 4x menos x al cuadrado lo vamos a sustituir en la x de mi función. Entonces, esto nos queda como f de 4x menos x al cuadrado es igual a la raíz de 4 menos, nuevamente paréntesis, 4x menos x al cuadrado. Entonces, f de 4x menos x al cuadrado es igual a, quitando paréntesis, aplicando ley de signos, nos queda 4 menos 4x más x al cuadrado. Ahora, si observa bien, este 4 menos 4x más x al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto, el cual vamos a factorizar. Y recuerden, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es la raíz del primer término, signo del segundo y raíz del tercero, y todo eso elevado al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Raíz del primero es 2. Signo del segundo es menos y raíz del tercero, que es x al cuadrado, es x. Todo eso elevado al cuadrado y aquí raíz con potencia nos queda 2 menos x. Bonito, ¿verdad? Finalmente tenemos el ejemplo 5. Sea la función f de x es igual a 3 sobre x. Determinar el valor de la función de cada inciso. Inciso A, f de 3 sobre a. Eso significa que 3 sobre a lo vamos a sustituir en x. Entonces nos queda 3 entre 3 sobre a. Aplicando la ley de las proporciones, nos queda a. Ustedes lo pueden verificar si quieren, dividiendo 3 entre 3a. Inciso B. Tengo f de 3 entre f de x. Aquí es un cociente en el que voy a dividir f, el valor de la función, cuando x vale a 3, entre f de x. Y recuerden que f de x es mi misma función, 3 sobre x. Entonces, f de 3 es igual a 3 entre 3, sobre f de x, que es 3 sobre x. Nuevamente, aplicando la ley de las proporciones, nos queda
que es x entre 3. E inciso C, f de x más h menos f de x sobre h. Bien, aquí, f de x más h menos f de x. Vamos a ver que aquí, en este caso, 3 sobre x más h es el valor de la función cuando evaluamos a f en x más h. Lo estoy sustituyendo en la x, ¿sale? F de menos f de x, que es menos 3x entre h. Ahora, aquí no podemos dejar una fracción dentro de otra fracción, hay que hacer la suma de fracciones. Y haciendo esta suma de fracciones, hacemos productos cruzados en la parte de arriba. 3 por x es 3x. Ahora, ojo, cuando es una resta, tienen que tener cuidado. Ese menos se le queda al 3. Entonces ese menos 3 multiplica a x más h en productos cruzados. Por eso se le cambia de 3 menos 3 por x es menos 3x y menos 3 por h es menos 3h. Tengan cuidado porque luego nada más multiplican el primer término, pero los demás ya no. Todo esto entre el producto de x por x más h entre h. Y aplicando nuevamente la ley de esas proporciones y eliminando 3 con menos 3x, entonces nos queda menos 3h entre h por x, ahí ya multipliqué x por x cuadrada más x por h es xh. Y finalmente, simplificando una h arriba con una h abajo, nos queda x cuadrada menos xh. Y eso es todo. ¿Ok?